Y aquí tenemos ya a la izquierda el Valle del Mar Muerto, punto más bajo de la Tierra. En este momento nos encontramos rumbo hacia las cuevas de Qumran, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Ve el camellito. En el capítulo anterior visitamos la iglesia de la Natividad, que según la tradición fue construida exactamente encima de la cueva donde nació Jesús. También estuvimos en el Herodión, esa fortaleza que Herodes construyó cerca de Belén y desde donde muy posiblemente salieron los soldados que dieron muerte a los inocentes de la ciudad. Y según nos cuenta el Evangelio de Mateo, después de la muerte de Herodes, José, María y el niño regresaron de Egipto directamente hacia Nazaret, donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia. Y luego de eso se nos dice que a los 12 años subió al templo de Jerusalén y discutía en él con los doctores de la ley, mientras respondía a José y a María que en los negocios de su padre le era necesario estar. Luego de esto no le vemos más hasta que aparece nuevamente en el río Jordán a la edad de 30 años para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero antes de este suceso, los evangelios nos introducen a este personaje misterioso llamado Juan, de quien se nos dice que había venido a vivir al desierto de Judea y que solo comía miel silvestre y langosta. Debido a estas características, algunos eruditos han creído que es muy posible que en algún momento Juan hubiese pertenecido a los esenios, un grupo religioso del siglo I que estaba compuesto, entre otros, por levitas y sacerdotes que se habían separado del templo producto a la corrupción en que había caído el culto oficial a Dios, y decidieron irse a vivir al desierto cercano al Mar Muerto. Y allí se establecieron como una comunidad dedicada a la pureza a través de varios rituales, como sumergirse en estas pequeñas piscinas, mientras esperaban con ansia la inminente venida del Mesías. También ellos se dedicaban al estudio de las Escrituras y a la copia de sus manuscritos para la preservación de estas. Los esenios vivían en comunidad, comiendo juntos y teniendo todas las cosas en común. Por eso nos dirigimos hacia allí, para conocer más sobre este grupo. Al llegar aquí quedamos fascinados al poder ver la manera en que se conserva este recinto encontrado por los arqueólogos y que tiene más de 2000 años. Este lugar es conocido como Qumran y muy cerca de estas ruinas se encuentra la cueva número 4, que forma parte de 11 cuevas de la región en donde se encontraron los famosos manuscritos del Mar Muerto. Esto sucedió en 1947, cuando un pastor beduino que buscaba a su oveja perdida lanzó una piedra dentro de la cueva y, para su sorpresa, escuchó el sonido de una vasija de barro que se rompió. Al entrar descubrió una colección de manuscritos antiguos que databan de siglos antes de Cristo, entre los cuales se encontraba una copia completa del libro del profeta Isaías y otros libros más del Antiguo Testamento. Así se daba uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de la historia, ya que estos eran los textos bíblicos más antiguos descubiertos, probándose la historicidad de la Biblia y una evidencia irrefutable de las verdades escritas en ellas. Al igual que mostraba cómo Dios había preservado su palabra a través de los siglos, pasando de mano en mano hasta nuestro tiempo, sin haber cambiado su contenido y mensaje sagrado. La mayoría de estos manuscritos pueden ser vistos hoy en el Santuario del Libro, que se encuentra en el interior del Museo de Israel en la ciudad de Jerusalén. En este momento nos encontramos en el Museo del Libro, donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto. Está construido en forma de vasija. Vamos a entrar en este momento.
Cuán grande fue la impresión que sentimos al estar enfrente de estos manuscritos copiados por los esenios y que Dios había preservado por más de 2000 años como testimonio de su verdad. Cuánta seguridad podemos tener nosotros los que hemos creído en estas verdades, las cuales no provienen de fábulas, sino que nuestra fe es una fe inteligente, porque aunque no deja de ser fe, cuenta con un fundamento histórico y material como este que tenemos ahora delante. Volviendo a Qumran, tenemos que hablar algo más acerca de los esenios, ya que el ejemplo de esta comunidad tiene una gran enseñanza para nuestra época, en la cual también en muchos lugares el culto a Dios ha sido corrompido con otros intereses mundanos. También nosotros, como ellos, estamos llamados a volvernos a las Escrituras, siendo responsables de pasar su mensaje hacia las próximas generaciones, buscando una vida de pureza y separada del pecado, mientras esperamos con ansias el regreso del Mesías. Mas no deberíamos seguir su ejemplo en el sentido de que en su intento por buscar esa pureza se habían separado de la sociedad, quedando encerrados en las 4 paredes de este recinto. El hecho de que los esenios se encerraran en un círculo íntimo y no salieran de estas murallas tampoco era la misión a la cual Dios había llamado al pueblo de Israel. Porque Dios había llamado al pueblo de Israel y luego llama a la iglesia a hacer luz y no solamente estar encerrada en un espacio pequeño donde ellos oraban, donde ellos buscaban la Torá, donde ellos trataban de mantenerse puros en santidad, sino que Dios nos llama a salir de las puertas de nuestro confort espiritual para ir y llevar la luz de Dios a aquel mundo, a aquella gente que no tiene esperanza, que no tiene conocimiento. Ellos se llamaban a sí mismos los hijos de la luz, pero no habían entendido lo que luego Jesús enseñara a sus discípulos, que ninguno enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón, sino en lo alto para que alumbre a todos, y así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si Juan el Bautista realmente fue un esenio, él sí que entendió este principio, ya que salió por todo este desierto de Judea, predicando el bautismo para arrepentimiento, mientras preparaba al pueblo para la venida del Mesías. Él dijo: yo no soy la luz, sino que doy testimonio de la luz. Y los evangelios nos dicen que salían cientos a ser bautizados por él en el Jordán, dentro de los cuales vino también Jesús. Mas él no quería bautizar a aquel del cual no era digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Pero le bautizó porque Jesús le dijo que era necesario que así se cumpliese toda justicia. Luego Jesús diría de Juan a sus discípulos que de los nacidos de mujer ningún profeta había sido mayor que él. Y creo que esto tenía que ver mucho con su carácter. Juan había dicho que era necesario que él menguase para que Jesús creciese. Cuando le preguntaron si él era el Cristo, respondió que él solo era la voz de aquel que clamaba en el desierto. ¡Qué contraste tan grande con muchos que en nuestra época se denominan profetas y exhiben con orgullo su figura mostrándose como los grandes ungidos del Señor! Cuando, por el contrario, Juan estaba bien enfocado en cuál era su misión. Él no venía con la última revelación, sino que solo llegaba para continuar y afirmar lo que ya se había dicho en las Escrituras. Su discurso comenzaba diciendo, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Siendo el más grande de los profetas, no decía Dios me dijo, sino está escrito. Él se gozaba solo con ser el amigo del esposo y disfrutar de su alegría. Aunque esto le costó morir siendo decapitado por Herodes Antipas. Pensando en todo esto, debemos también nosotros preguntarnos, los que servimos al Señor hoy, si estamos dispuestos a gozarnos con el triunfo de la obra de Dios, aunque nosotros mismos no aparezcamos en escena. Y si por aquel maestro que nos llamó, estaríamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas. También fue el profeta más grande porque su misión era preparar el camino de aquel que traería salvación para el mundo entero. Sin embargo, Jesús dice acerca de él que el más pequeño en el reino era mayor que Juan. Y no porque fuésemos más importantes, sino haciendo un llamado a ser aún más humildes de lo que fue Juan. Por otra parte, como discípulos de Jesús, nosotros pertenecemos a la nueva dispensación de la gracia, a la cual Juan nunca perteneció, sino que solo presentó. Así como él fue llamado a enderezar los caminos del Señor antes de su venida, nosotros también lo estamos, ya que vivimos en tiempos en los que los caminos del Señor también han sido torcidos como en la época de los esenios. Estos eventos que precedieron la primera venida del Mesías, está escrito que también precederán la segunda. Dios nos ayude y nosotros que vivimos en esta nueva época de gracia, en la cual ya no miramos al Salvador que vendrá, sino que estamos llamados a proclamar la obra de salvación que ya sucedió. Nosotros seamos fieles, como lo fue Juan, presentando a Cristo no solo con nuestras palabras, sino con el testimonio de una vida totalmente rendida a Dios y a sus propósitos eternos.